Bueno, querida familia, espero que estén muy bien, que el Señor me los bendiga en este día y quiero presentar entonces a la persona que nos va a disertar el tema del día de la fecha. Yo tengo el gusto de conocerle desde sus inicios en la Facultad de Medicina. Para mí fue siempre una estudiante destacada y para mí, de hecho, una persona que me enseñó muchísimo en mi carrera y siempre estaré agradecido por sus dotes de enseñanza a través de mi formación. Además les quedo agradecido por haber sido la persona que me auxilió un día cuando un borracho se durmió al volante y fue la médica que me atendió aquella noche. Así que muchas gracias a la doctora Mariuxi López, que es un gusto que esté con nosotros el día de hoy, además de haber sido una estudiante destacada y la mejor egresada de la Facultad de Medicina en el año de su promoción. También realizó sus estudios de cardiología en la Universidad y Hospital René Favaloro en Buenos Aires, Argentina, el hospital insignia en manejo cardiovascular de toda América Latina. Además hizo también varios estudios con respecto a esto de nutrición y alimentación y de verdad que es un gusto que sea parte del staff de Generación Desafiante y bueno, particularmente para mí es un honor inmerecido también que sea mi esposa, mi compañera y también una excelente colega. Así que Dios la bendiga muchísimo y le doy gracias a Dios por permitirme acompañarla cada día de mi vida y para mí es un verdadero honor a mi amiga, la doctora, a mi colega y a mi amada esposa también, a la doctora Mariuxi López, que le doy la bienvenida a este tiempo de bendición donde vamos a estudiar acerca de la alimentación. Así que, doctora Mariuxi López, un verdadero gusto y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, ya me presentó mi esposo, me hizo una presentación muy linda. Bueno, en realidad, el día en que dice que yo lo auxilié, él me auxilió a mí, porque el día que nos encontramos, pues realmente Dios empezó a trabajar mucho en nuestras vidas y bueno, estamos muy agradecidos al Señor por nuestro matrimonio. Y en realidad, estoy muy agradecida también al Señor por la profesión que nos ha dado, porque nos permite a través de esta ayudar a muchas personas. Y creo que también eso es un don de Dios. Bueno, la conferencia de hoy se denomina, se titula Cuidando mi templo, y es una conferencia que vamos a dividirla en varias partes, ¿sí? Bueno, este tema se va a abordar en una serie de 3 charlas. El primer tema es el que vamos a ver el día de hoy, es la pandemia del siglo XXI, la obesidad, riesgo cardiovascular y otras complicaciones. En la segunda charla veremos estilo de vida saludable, dieta mediterránea, ventajas y desventajas de dietas de corto plazo. Y en el tercer tema estaremos viendo algo más acerca del estilo de vida saludable en relación al ejercicio físico, de la teoría a la práctica. Bueno, arrancamos con el primer tema. Obesidad, la pandemia del siglo XXI desde una perspectiva bíblica. En esta charla vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Es importante para Dios qué, cuánto y cómo como? ¿Nos da las Escrituras alguna instrucción sobre la obesidad? La obesidad en el tiempo, moda y enfermedad. ¿Es posible hacerse adicto a la comida? Y de ser así, ¿cómo puedo saberlo si tengo este problema? Obesidad, ¿cómo se diagnostica? Tipos de obesidad. ¿Existen herramientas caseras para reconocerlas? ¿Cuáles son las complicaciones relacionadas a la obesidad? Bueno, arrancamos con la primera pregunta. ¿A Dios le importa qué comemos? Bueno, Dios está muy interesado en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso queda claro en las Escrituras. ¿A Dios le importa qué comemos? La respuesta está en Levíticos 11. El Señor instituyó en su ley qué animales podemos comer y qué animales no. De hecho, dedica todo un capítulo en el libro Levítico para instruirnos con claridad sobre los mandamientos en relación con la alimentación. En este PDF, Comer o no comer, lo podemos encontrar en www.generaciondesafiante.com. Nos extendemos un poquito más acerca del tema. Hemos recopilado más información para que sea útil para comprender algo más acerca de lo que Dios sugiere, lo que Dios nos manda, como un mandamiento en realidad, lo que podemos comer o no podemos comer en relación a los alimentos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a Dios le importa cuánto comemos? Y en realidad eso me hizo pensar mucho a medida que iba estudiando acerca del tema,
en que si a Dios le importa qué comemos, ¿será que también a Dios le importa cuánto comemos? Y empecé a estudiar un poquito más el tema y empecé a encontrar varios textos bíblicos en donde se mencionaban ciertos patrones alimentarios que podrían ser perjudiciales. Esta respuesta, esta pregunta la vamos a ir respondiendo en el transcurso de la charla, pero empezamos diciendo que la palabra glotonería o gula se encuentra en varias citas bíblicas relacionadas generalmente con beber vino en exceso, borracheras, parrandas, también desde un punto de vista de las riquezas hacia la avaricia, y también como mencionando costumbres de pueblos paganos. Entonces, decíamos que a Dios le importa cuándo comemos. Bueno, vamos a ver ahora varios textos bíblicos en lo que vamos a encontrar relación con la glotonería y en relación con la gula. Proverbios 23 dice lo siguiente: no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Luego seguimos leyendo acá en Romanos 13, dice lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor, del Mesías, y no proveáis para los deseos de la carne. Y Filipenses 3 dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. En el libro de Samuel encontramos la historia de una familia sacerdotal que no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿sí? Esta familia es la familia de Elí, el sacerdote Elí y sus hijos. En 1 Samuel 2 dice, en el verso 12, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenza, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Entonces le pregunta a Dios después, nos saltamos al verso 29, le pregunta a Dios a Elí, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces se refiere a ellos en una relación a que tenían de pronto un estado desordenado con respecto a la alimentación, Elí y su familia. Y vamos a ver que en las traducciones muchas veces se encuentra como que tenían un estado físico grueso o que eran pesados, y en realidad se está refiriendo a que estaban o eran obesos. Y continúa diciendo en 1 Samuel 4 acerca de Elí, esto es cuando los filisteos habían llevado el arca del pacto. En el verso 18, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Si bien en la mayor parte de los textos que leímos inicialmente se habla del abuso de los alimentos en relación con la ingesta excesiva de alcohol, ambas situaciones son negativas o perjudiciales para la salud. No solo el alcohol es perjudicial para el cuerpo, sino también la glotonería llevará al desarrollo de una enfermedad llamada obesidad, que solamente es el iceberg de múltiples condiciones que conducirán a una muerte prematura. El Señor creó con amor nuestro cuerpo. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y aunque esto tenga una connotación un poco tal vez espiritual y no tanto física, Dios tomó tiempo para construir nuestro cuerpo. Gracias a su infinita misericordia, a la misericordia de nuestro amado Abba,
entregó su propio Hijo como ofrenda por nuestros pecados y nos santificó, nos apartó. Hoy cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Entonces, una pregunta podría ser, ¿deberíamos cuidar este templo que Dios nos ha dado? Veamos lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, al respecto, en 1 Corintios 6. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, apartado, y ese templo son ustedes mismos. El Señor nos ha dado de su Espíritu, de su Ruach en nosotros. Y si tenemos al Espíritu del Señor, expresamos sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? Son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto lo encontramos en Gálatas 5, verso 22. Entonces, para todas estas cosas no existen ley. Los que pertenecen al Mesías han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos las guías del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas. El dominio propio es un fruto del Espíritu de Dios del cual necesitamos mucho al momento de afrontar este tema. Para llevar una alimentación saludable que edifique nuestro cuerpo, necesitamos de la guía del Espíritu del Señor, porque en esta área vamos a necesitar mucho dominio propio, ya que probablemente los alimentos que luzcan mucho más atractivos a nuestros ojos y que se venden mucho en nuestro medio, tal vez no sean los más saludables. Y en realidad tal vez no deberían ni siquiera llamarse alimentos, ya que estos alimentos, entre comillas, contienen en realidad calorías vacías. ¿Qué son las calorías vacías? Es que ese alimento, dicho alimento, solo aporta energía que ayudará a aumentar el peso, pero no aporta nutrientes. Entonces, muchas veces estos alimentos pueden ser muy ricos en azúcares, pueden ser muy ricos en grasa y pueden llegar a ser incluso adictivos, y por tanto vamos a demandar cada vez más y más de este alimento y esto nos puede llevar hacia una dependencia. Aquí vale recalcar entonces sobre este contexto lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Si nosotros tenemos nuestra casa sin puertas, fácilmente pereceremos. Lo mismo ocurre con relación a la alimentación. Si no tenemos un control, un equilibrio, es un equilibrio, no es una restricción, es un equilibrio en relación a la alimentación, pues prontamente también podremos perecer. Suena un poco duro, pero en realidad es así, lo iremos demostrando en el avanzar de la charla. Ahora bien, también nuestro amado maestro manifestó un concepto muy importante acerca de este tema. Dice en Lucas 21:34, palabras de nuestro Mesías: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, haciendo referencia al día de la ira. Pero ¿quién más que nuestro Maestro, nuestro amado Mesías, para saber cómo funciona nuestro cuerpo? Y en realidad hace aquí hincapié en dos palabras: glotonería y embriaguez. Literalmente hoy conocemos que existen dos enfermedades como consecuencia una de la otra. Existe lo que se llama cardiopatía alcohólica como consecuencia de una excesiva ingesta de alcohol en tiempo prolongado, y también existe la cardiopatía de la obesidad como consecuencia de una alimentación muy abundante y constante en el tiempo. Bueno, seguimos. Entonces habíamos hablado de que tal vez podría ser que comer de esta forma, con alimentos muy enriquecidos en azúcares, enriquecidos con grasa saturada,
podría provocar cierta adicción en nuestro organismo, pero vamos a ver si es que esto es así, si científicamente está comprobado o qué evidencia tenemos acerca de esto. Entonces la pregunta sería, ¿es posible hacerte adicto a la comida? ¿Es posible ser adicto a las comidas? Con respecto a esto, investigaciones han demostrado que los alimentos de tipo de las denominadas como comida basura, comida chatarra o comida de cafetería, que poseen un alto contenido en azúcares, grasas y sal, poseen un efecto adictivo similar al producido por la cocaína, una droga. Sí, esto se empezó a estudiar desde hace un poco más de 20 años, y hace 15 años un grupo de investigadores de una universidad de Florida en Estados Unidos realizaron un experimento primeramente, obviamente con ratas, ¿sí? Y a este artículo le llamaron así, efectos neuroquímicos sobre el comportamiento de la ingesta excesiva e intermitente de azúcar. ¿Qué fue lo que hicieron estos investigadores? ¿Sí? Tomaron dos grupos de ratitas, ¿sí? Un grupo que se le llama grupo de intervención, ¿sí? Y un grupo de control, para poder comparar el comportamiento de ambas, ¿sí? Entonces, en el grupo de intervención se le administraba todos los días, durante 12 horas, un tipo de jarabe azucarado compatible con lo que nosotros consumimos como gaseosas, acá aguas saborizadas, con esa cantidad de concentración de azúcar. Con esa concentración de azúcar aproximadamente este jarabe que le administraban a las ratas. Entonces, en conjunto con su comida diaria normal, en conjunto con agua, también le daban intermitentemente este jarabe de azúcar. Mientras que al grupo control le daban solamente la comida normal y agua. ¿Qué fue lo que vieron ellos después de un mes de tratamiento de estas ratitas? Veían que las ratas con alta ingesta de azúcar habían experimentado cambios cerebrales. Y el comportamiento de ellas era similar a lo que ocurre en las adicciones con cocaína. ¿Qué pasaba? Cuando le ofrecían este jarabe de azúcar, se daban atracones de jarabe. Después vamos a estudiar qué son los atracones del jarabe azucarado, y si se les retiraba, mostraban un comportamiento ansioso e inquieto, de modo semejante a lo que ocurre con la abstinencia de drogas. Entonces, lo más interesante de este estudio es que pudieron evaluar las variaciones de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que intervienen en procesos cerebrales, en una región cerebral íntimamente relacionada con la sensación de recompensa, con el circuito de recompensa. Satisfacción-recompensa. Y esto se traspoló luego a los seres humanos. También se hicieron investigaciones gracias al avance de procesos diagnósticos y de instrumentos diagnósticos como la resonancia magnética. Primeramente se pudo estudiar lo que sucedía en el cerebro de forma estructural, y luego con avance de las técnicas de imagen, estudios neurofuncionales, con lo cual se podía ver más objetivamente la respuesta ante un estímulo, como en este caso, ante comidas o ante drogas. Entonces se encontraron que justamente a este nivel del cerebro, ahí en el núcleo accumbens, existía una zona que se activaba cuando, de una forma anormal, cuando las personas recibían de forma aguda esa sustancia a la cual ellos tenían adicción. ¿Sí? Y toda esta vía relacionada con el circuito de satisfacción y recompensa, estaba regulado por un neurotransmisor o sustancia denominado dopamina. Entonces la adicción se puede definir como un trastorno del circuito de recompensa producido por el abuso de alguna droga. La dopamina es una sustancia química que se encuentra detrás de la búsqueda del placer, ya sea en la comida, las drogas, en la sexualidad, y en una marca muy distintiva de la adicción de las drogas. La dopamina también juega un papel especial en el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. La dopamina es muy conocida también como una sustancia del enamoramiento, pero en sí está involucrada en todos estos procesos también de aprendizaje acerca de lo que provoca placer y de lo que nos hace sentir más gustosos.
Bueno, entonces encontraron también que esta actividad cerebral era distinta, o sea, obviamente era distinta comparando personas que no eran adictas, era distinto a lo que se presentaba en pacientes que sí eran adictos. Y que esta cantidad de liberación de dopamina era muchísimo mayor en los pacientes que tenían este tipo de adicción. Entonces, acá tenemos, les voy a mostrar en forma de eso es un gráfico que representa una resonancia magnética funcional, es un estudio funcional del cerebro, en donde vamos a comparar la respuesta en una persona normal, la respuesta de una persona adicta a la cocaína, y la respuesta de una persona adicta al alimento, ¿sí? A las comidas. Entonces, estas neuroimágenes han permitido conocer la respuesta de activación y desactivación de determinadas regiones cerebrales en situaciones características de drogodependencia. Cuando se administra de forma aguda una sustancia a una persona que no tiene adicción, esta es la respuesta que se produce. Lo que ustedes ven aquí en el cerebro, pintadito, una partecita de verde y otra de rojo. Entre más rojo esté, más es normal. Entre haya más ausencia de rojo, eso es anormal. Entonces ustedes ven que en el cerebro normal se produce una intensidad bastante roja en la parte subcortical del cerebro, mientras que en un paciente con cocaína se pinta todo de verde. Y fíjense lo similar que es esta respuesta funcional a la dopamina en el paciente con adicción a cocaína y en el paciente obeso. Es muy similar, si ustedes ven acá hay casi nada de rojo. ¿Por qué es esto? Porque lo que se produce en estos dos últimos casos es una liberación muy alta de dopamina y se ha demostrado que hay una menor perfusión cerebral, o sea, hay un menor riego cerebral en el momento que hay mayor liberación de dopamina y también un menor metabolismo cerebral. Entonces, gracias a estos estudios se pudo, digamos, evidenciar que sí es verdad que existe una adicción a los alimentos y que es muy parecida a las drogas, a la cocaína y a otras drogas más. Bueno, entonces para poder evaluar, luego ya digamos de la teoría a la práctica, para poder evaluar estos rasgos, desarrollaron en la Universidad de Yale de los Estados Unidos un cuestionario para el diagnóstico de la adicción a alimentos precisamente. Este cuestionario de Yale constaba inicialmente de 25 ítems, que posteriormente, eso fue más o menos en el año 2008, posteriormente se fue simplificando para que fuera mucho más práctica y más útil, y luego tenemos el cuestionario de Yale Fast, que modificado, que es mucho más cortito, tiene 13 ítems, y que es más fácil, digamos, de utilizar. Entonces, aquí de manera práctica y como autoevaluación, no lo voy a enfocar esta charla en relación más bien a la parte conductual, en relación a los alimentos, pero sí quiero dar un breve pantallazo, y este cuestionario va a estar como un PDF ya desde esta noche en www.generaciondesafiante.com para que ustedes puedan acceder a este cuestionario. Igual, siempre cabe recalcar que es muy importante que esto lo hagan bajo una guía de un profesional de salud. Entonces, primera pregunta, como por ejemplo, esto va a tener una puntuación, siempre va a estar relacionado más bien al consumo de alimentos como chocolate, dulces, helados, pizzas, aquellos alimentos que suelen ser más placenteros, ¿sí? Y uno va a tomar una puntuación que va a ir del 1 al 7, siendo 0 si nunca ocurre el episodio, 1 se ocurre una vez por mes, o menos de una vez por mes, 2 se ocurre más de una vez por mes, 3 se ocurre, por ejemplo, 3 veces por mes, llegando así a ser 7 se ocurre todos los días. Entonces uno va siguiendo los pasos, son 4 pasos, y vamos poniendo los puntos y al final sumamos y tenemos el diagnóstico. Entonces, primera pregunta para reflexionar. ¿Cómo hasta el punto de sentirme físicamente enfermo? ¿He tenido sin éxito que dejar de comer ciertos alimentos? ¿Paso mucho tiempo sintiéndome débil o cansado por comer en exceso? ¿Evito actividades sociales de trabajo o del colegio porque me preocupa comer demasiado allí? ¿Sigo comiendo de la misma forma aunque me causa problemas emocionales? ¿La misma cantidad de comida ya no me aporta la satisfacción que solía aportarme? Si tengo problemas emocionales por no haber comido ciertos alimentos, ¿los como para sentirme mejor?
Mis amigos y familiares están preocupados por todo lo que como en exceso. Comer en exceso me dificulta cuidar de mi familia o hacer las tareas domésticas. 10. He estado tan distraído comiendo que podía haberme hecho daño. 11. Tengo impulsos de comer ciertos alimentos tan fuertes que no puedo pensar en otra cosa. 12. Tengo problemas significativos en mi vida a causa de mi comida. Puede ser con mi rutina diaria, el trabajo, la escuela, los amigos, la familia o la salud. Y 13. Mi conducta alimentaria me causa mucha angustia. Para el diagnóstico de adicción a la comida, se requiere que esté presente el ítems 12 o 13, más la suma de los primeros. Bueno, entonces la pregunta es, ahora si existe adicción a la comida, pues ya ha sido contestada, sí. Existe adicción a la comida y está comprobado por múltiples estudios y infinidad de artículos científicos. Bueno, dentro de la obesidad hay algún tema muy importante, que hay una alta frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria inespecíficos, ¿sí? Los trastornos de la conducta son específicos e inespecíficos. Los específicos son, por ejemplo, la bulimia y la anorexia, que son otros trastornos conductuales de la alimentación, y existen los inespecíficos que vamos a estudiar ahora, que son los que frecuentemente están presentes en pacientes que tienen obesidad. Veamos. Estos trastornos alimentarios conductuales inespecíficos, en general, son dos. El trastorno por atracón y el trastorno de los comedores nocturnos. Vamos a ver qué son los trastornos por atracones. ¿Qué es un atracón? Un atracón es comer en un periodo corto de tiempo, aproximadamente 2 horas o menos, una cantidad de comida más abundante de lo que cualquier persona comería en un periodo similar y en las mismas circunstancias, con una sensación de pérdida de control. No puede parar de comer. ¿Sí? Para la definición de atracón es necesario que estos periodos, en lo que vamos a ver más adelante también, ocurran por lo menos 2 veces por semana y durante 6 meses. O sea, que esto nos ocurra una vez cada en tiempo no significa que tenemos un trastorno de la conducta. Pero si esto es repetitivo, ocurre más de 2 veces por semana, 2 o más veces por semana, y es sostenido en el tiempo, pues puede ser que tengamos un trastorno de la conducta. Cabe recalcar que no hay que necesariamente ser obeso para tener un trastorno por atracón. Otras características de los atracones son comer mucho más rápido de lo normal, cuando comemos muy rápidamente, como desesperados, comer hasta sentirse desagradablemente satisfecho, comer porciones muy grandes sin sentir sensación física de hambre, comer en solitario por sentir vergüenza de la cantidad consumida, sensación de disgusto consigo mismo, sensación también de culpa después de comer. Por eso vuelvo a recalcar, a todos tal vez alguna vez nos pasó esto. El tema del trastorno es cuando esto ocurre de forma repetitiva y cuando esto se sostiene en el tiempo. Ahora, el segundo trastorno inespecífico presente en la obesidad es el trastorno del comedor nocturno, ¿sí? Como anécdota les cuento que hace varios años atrás, hace aproximadamente unos 12 años, que todavía estaba terminando en los últimos años de mi carrera, pues alguna vez tuve la oportunidad de compartir con una compañera alguna noche de estudio previo a un examen, y me llamaba la atención que ella para dormir necesitaba tener sobre su velador una hamburguesa, algo para comer, un postre, algo, porque ella se despertaba en la noche y necesitaba comer, y si no tenía comida no podía conciliar el sueño. O bueno, después me enteré que eso se llama trastorno del comedor nocturno y que no es normal, que es una alteración de la conducta alimentaria. ¿Por qué se caracteriza este trastorno? Por consumo de un 50% de las calorías totales del día después de la última comida, es decir, son personas que durante la mañana no comen prácticamente, se saltan las comidas, y después en la tarde-noche, después de la merienda-cena, comen la mayor proporción de comida. Despertares durante la noche, también suelen tener insomnio estas personas, con ingesta nocturna, se despiertan para comer como el ejemplo que les daba.
Y esto tiene que ocurrir para que esto te pase una vez en la vida, no pasa nada, pero si esto ocurre con frecuencia, y ocurre por lo menos por 3 meses, tenemos un trastorno conductual de la alimentación. Entonces, sería el diagnóstico de trastorno de comedor nocturno, ¿sí? Bueno, entonces con respecto al estudio que estaba citando, acerca de los trastornos inespecíficos, encontraron, estas personas en Madrid, encontraron que esta conducta de estas alteraciones en el comportamiento en relación a las comidas era muy frecuente, hasta un 20% en los pacientes obesos, y que era casi, no era o sea, casi no presentaba un porcentaje muy, muy reducido en los pacientes con un peso normal. Ahí está. Bueno, por lo comentado anteriormente, cabe citar las palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 6, 12 al 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Dios nos ha dado, y yo reflexionaba en este tiempo mientras escribía este estudio y juntaba todos los documentos y leía artículos, una poderosa herramienta que se llama dominio propio. Y este dominio propio es para aplicarlo en todas las áreas de nuestras vidas. Realmente a veces vivimos de una forma, tal vez por ignorancia no nos damos cuenta de que realmente comer de forma inadecuada puede ser un problema. Pero una vez que lo sabemos, tenemos un arma muy poderosa que Dios nos ha dado, que es el dominio propio, fruto del Espíritu de Dios. Algo un poquito breve acerca de la historia, la obesidad, enfermedad o moda. Bueno, en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna en la humanidad, existió controversia entre el concepto de quienes creían que el sobrepeso y la obesidad eran símbolos de fecundidad y de atractivo sexual, así como de salud y bienestar, con una valoración positiva en el ámbito social y cultural, versus el concepto de los médicos primitivos que ya empezaban a encontrar que la obesidad era causa de múltiples afecciones de órganos. Y además también empezaban a notar que había muerte prematura en este porcentaje de personas. Hubo un hecho importante en la primera mitad del siglo XX, en donde un médico francés, un endocrinólogo, describió de manera bastante parecida a lo que hoy es el síndrome metabólico, como el síndrome X o plurimetabólico en su tiempo. Y durante la segunda mitad del siglo XX se hizo un mantenido y creciente esfuerzo para mejorar los resultados terapéuticos en la necesidad de luchar para tratar la obesidad. Y así, tras la Segunda Guerra Mundial, la moda de la delgadez se afianza y se extiende hacia nuestros días. Hemos dejado un link en el PDF de este tema para todo el que quiera leer un poquito más acerca de la historia. Está bastante interesante. Es una monografía que me pareció muy, muy interesante. Bueno, entonces, sobrepeso y obesidad, el enfoque desde la cardiología. La obesidad es una de las mayores problemáticas a las que se enfrenta la sociedad en el siglo XX. Está la prevalencia que en el año 2004 se empieza a considerar como una pandemia del siglo XXI. Tal vez este término actualmente le suene a muchos, pero hay una pandemia que está cobrando muchas vidas, y esta es la pandemia del siglo XXI, la obesidad. Se acuña el término globesidad por lo global y por la obesidad en el año 2010, que fue aceptada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2011, ante la alarmante realidad que arrojan los datos y que no apuntan hacia una mejora de la situación a corto plazo. Datos de la Organización Mundial de la Salud para el 2016, encabezando la lista de los países con mayor incidencia de obesidad está Estados Unidos, la prevalencia, donde la prevalencia de obesidad es cercana al 38%. Es un porcentaje muy alto, sin considerar sobrepeso, solamente obesidad. Lo sigue México, con una prevalencia de obesidad de 32%. Y si le agregamos el sobrepeso, pues el peso anormal se acerca al 71% en México.
Esto quiere decir que en Estados Unidos, de cada 10 personas, 4 son obesas. Y en México, de cada 10 personas, 3 sufren de obesidad. Y si agregamos el sobrepeso, pues diríamos que 7 de cada 10 no tienen un peso correcto. Esto es bastante alarmante y es por eso que hay mucho esfuerzo por el sistema de salud de cada país en hacer hincapié en tratar la obesidad para que los riesgos de enfermedad cardiovascular disminuyan. La principal causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, el infarto de miocardio, el ACV, y el esfuerzo está en prevenir. O sea, nosotros podemos prevenir, podemos utilizar la prevención primaria como una herramienta para no llegar a estas enfermedades. Acá en este gráfico ven en color rojo, más oscuro cuando es mayor proporción de obesidad, cuando hay mayor proporción de obesidad, y en escalas más claritas, pues cuando hay menor proporción de obesidad. Así, por ejemplo, Estados Unidos está muy rojito porque tiene una alta prevalencia de obesidad, mientras que países como Bolivia o Paraguay tienen una baja proporción de obesidad. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina? Ya que estamos acá en Argentina, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, en el año 2018 se hizo una encuesta por la Secretaría de Gobierno de Salud y por el Instituto Nacional de Encuesta del país para analizar ciertos temas importantes en relación a la salud acerca de la prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Y lo que se encontró fue lo siguiente. Estas son las variables para el año 2005 y el seguimiento 2013-2019. Esto es lo que había ocurrido. El sobrepeso fue incrementando, pero no de una forma tan importante como ustedes ven, hay 34% en 2005 y 36% para el 2019. Pero la obesidad pasó a ser del 2005 del 14% al 2019 un 25%, o sea, casi duplicó en el transcurso de menos de 15 años. Y si bien acá hay menos cantidad de sobrepeso, menos porcentaje de sobrepeso, esto también es debido a que muchas personas de sobrepeso pasaron a ser obesas y entraron en esta nueva categoría. El 61.6% de los argentinos tienen exceso de peso. Quiere decir que de cada 10 argentinos, 6 no tendrán el peso normal, con una proporción de 25%, de 36% de personas con sobrepeso, y 25% de obesidad, es decir que de cada 10 personas, 2 personas de Argentina tienen obesidad. Es menor en relación a Estados Unidos, pero aún sigue siendo una prevalencia muy, muy alta y muy riesgosa. Entonces, ¿cuáles son las causas de la obesidad? La obesidad tiene múltiples causas. Se agregan factores genéticos y factores ambientales y conductuales. Es verdad que existe sedentarismo, una mala alimentación, factor genético, medicamentos, estrés. Lo vamos a explicar con este gráfico. ¿Sí? Este gráfico se centra en la ingesta, gasto, igual obesidad. Falta de actividad física, el sedentarismo, aporta a que la cantidad de calorías que consumimos no las gastamos, y todo eso se guarda en forma de tejido adiposo, y por tanto eso va a conducir a un aumento de peso. Edad, después de 65 años, por la pérdida de masa muscular, las personas mayores de 65 años empiezan a perder mucha masa muscular y adquieren más cantidad de grasa, y por tanto mayor riesgo de obesidad, y asimismo las mujeres después de la menopausia tienen esa tendencia a engordar con mayor facilidad. El sueño también parecería que no es importante, pero la calidad del sueño y la higiene del sueño es sumamente importante, ya que las personas que trabajan por las noches tienen mayor prevalencia de obesidad. Asimismo, las personas que no duermen las horas necesarias. Enfermedad psiquiátrica, la ansiedad, la depresión, el estrés, factores socioeconómicos también, como la poca accesibilidad a alimentos que sean ricos en nutrientes, o el consumo de muchas harinas refinadas. Ambientes obesogénicos, sí, si en una familia hay una costumbre de comer de forma incorrecta, pues ya está en el ambiente y ya el niño nace en ese ambiente y por tanto también va a recibir un tipo de alimentación igual y un patrón de estilo de vida igual, y por tanto terminará desarrollando también obesidad.
Alteraciones hormonales, esto es importante, enfermedades como el hipotiroidismo no controlado, enfermedades como el síndrome de Cushing, entre otras, que es la elevación del cortisol en sangre. Nos quedaríamos sorprendidos de pensar que también las bacterias en nuestro intestino interfieren en la obesidad. La microbiota intestinal se llama esto. Son las bacterias que habitan en nuestro organismo, en nuestro sistema digestivo. Si se favorecen más hacia las bacterias buenas, pues tendremos menor factor agregado a la obesidad, pero si en cambio predominan las bacterias malas, pues tendremos mayor, prevalencia de obesidad. Es un factor muy importante y poco tomado en cuenta. Las verduras y las frutas pues incrementan a que prevalezcan las bacterias buenas sobre las bacterias malas. Factores prenatales súper importantes, desnutrición materna, también lo es obesidad materna, y aún antes de la concepción. Fármacos como los antidepresivos, fármacos como los corticosteroides, los anticonceptivos también, disruptores endocrinos, aún sustancias que están en los plásticos cuando tomamos bebidas calientes, que pueden funcionar también y alterar el sistema endocrino, y conducir también o aportar hacia el desarrollo de obesidad, más que todo aportar al desarrollo de obesidad. Factores genéticos que tienen también su importancia acá, y obviamente el tema, la nutrición, que es el tema que estamos abordando ahora. Si bien la obesidad tiene su origen en una interacción genética ambiental y conductual, la parte más importante es la ambiental o conductual, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Esa es la importancia del balance energético. Aquí cabe recalcar las palabras que dijo Pablo en relación a un profeta de los cretenses, y dijo, uno de ellos, en Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Es decir, come de más y gasta menos. Para mantener el equilibrio del peso, o un peso correcto, esta balanza tiene que estar igual. Es decir, que la cantidad que ingiero de alimentos tiene que ser igual a la cantidad que gasto. En condiciones normales tenemos un consumo calórico basal, que se llama así, basal, por la respiración, las funciones internas de nuestros organismos, todo consume energía, pero no es tan alto el consumo basal. A esto debe agregarse la actividad física y el ejercicio físico, que son dos cosas distintas, que después le explicaremos, la actividad física y el ejercicio físico. De tal forma de que la balanza se incline más hacia la pérdida de peso que ganancia, o por lo menos a un peso equilibrado. Bueno, ¿y cómo se diagnostica la obesidad? La obesidad se puede diagnosticar de varias formas. La primera es por el porcentaje de masa grasa. Esta sería el diagnóstico más cierto o más cercano a la realidad. El porcentaje de masa de grasa corporal. Este porcentaje de masa corporal, de grasa corporal, tiene que ser menor al 25% en las mujeres y menor al 37% en hombres. Cuando es mayor a estos valores, se da el diagnóstico de obesidad. Hay unas tablas en las cuales esto va a depender de la edad. Si entre más joven, el porcentaje de grasa es menor, y entre pasan los años, el porcentaje de grasa que se considera normal es mayor. Y asimismo los hombres también en esta tabla tienen menor porcentaje de grasa en relación a las mujeres. O sea, hay una variable de edad y de sexo. Pero en forma general podemos decir que el diagnóstico se establece con un porcentaje de grasa mayor de 25% en hombres y mayor de 33% en mujeres. Pero ¿cómo se diagnostica esta masa? ¿Cómo se la puede medir esta masa de grasa corporal? A través de instrumentos como el que he traído por aquí, que se llama bioimpedancia eléctrica, ¿sí? Esto nos permite medir la grasa también a través de otras técnicas como es la resonancia magnética y la tomografía computada. Sin embargo, no son tan accesibles ninguno de estos tres instrumentos, por eso a veces es difícil poder pedirle a un paciente que se realice una bioimpedancia eléctrica, porque es un poco más costosa,
Y hay varios aparatos en el mercado que no son realmente, no están validados y que no, dan de resultados erróneos, así que no son confiables. Acá en el país de Argentina, creo que existen solamente 2 lugares en los cuales se realiza con la máquina, que es el Hospital Italiano, y el otro lugar que no recuerdo, en donde se realiza este estudio como tiene que ser. Es un poco complejo, pero este es el diagnóstico en realidad. ¿Por qué es importante ese diagnóstico? A través del porcentaje de masa grasa. Porque hay personas que no están en obesidad, que por ahí tienen un poquito de sobrepeso, pero que la cantidad o el porcentaje de grasa es mayor, por ejemplo, si es una mujer, al 33%, y aunque ella no tenga obesidad por otros parámetros, por su peso, sí puede tener obesidad por el porcentaje de masa de grasa. ¿Sí? Asimismo, puede ser que una persona pese un poquito más, pero en realidad tiene más músculo que grasa, entonces en realidad no está en sobrepeso, y lo que estamos viendo es que tiene un porcentaje de grasa menor del 25% si es un hombre, y no tiene obesidad. Bueno, en la mayor parte de los estudios y en forma general se conoce más y se utiliza muchísimo más una herramienta porque es mucho más fácil de realizar, que es el índice de masa corporal, que diagnostica la obesidad cuando ésta es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. El índice de masa corporal se obtiene a través de una sencilla fórmula, que es la que ustedes ven acá. Peso en kilogramos sobre altura cuadrados. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Esto sería igual. Una persona que pesa 70 kilos, por ejemplo, y mide unos 70 centímetros, es decir, 1.7 metros, porque la altura acá tiene que ir en metros. 1.7. Tengo que multiplicar, esto tengo que multiplicarlo por 2, y el resultado de esto, 70 dividido para 1.7 por 1.7, en este caso me daría aproximadamente 24, que estaría dentro de un peso normal. ¿Sí? Es de esta forma como se valora. Como es una fórmula muy sencilla de realizar, que solamente necesitamos pesar al paciente y saber la estatura que tiene o medir al paciente, pues fácilmente podemos diagnosticar si tiene sobrepeso, si está en normopeso, o si está en sobrepeso, o incluso en el otro extremo si tiene desnutrición, ¿no? Bueno, entonces, vamos a borrar esto. El siguiente método por el cual se puede diagnosticar la obesidad es a través del perímetro o circunferencia de cintura, que es el que usamos nosotros en cardiología más, no solamente porque es más sencillo, sino porque nos da una realidad más clara acerca del paciente. Esto es muy sencillo, es medir simplemente el perímetro abdominal, y el diagnóstico se da cuando el paciente tiene, si es hombre, más de 102 centímetros y la mujer tiene más de 88 centímetros. Todos estos métodos tienen ventajas y desventajas. Empecemos con IMC, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal va desde 18.5 hasta 24.9. Y acá al lado tenemos el riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo de infarto o el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular o incluso insuficiencia cardíaca o otras patologías cardiovasculares, ¿sí? Con sobrepeso, hablamos de un paciente de 25 con un IMC de 25 a 29.9, tenemos un riesgo aumentado ya, en realidad. Obesidad grado 1, o sea, a partir de 30 es obesidad. La dividimos en 3 tipos, ¿sí? Podría ser también leve, moderada y severa. La obesidad leve va de un IMC de 30 a 34.9, y el riesgo ya se vuelve moderado, el riesgo cardiovascular. La obesidad grado 2 o moderada va de 35 a 39.9 y el riesgo es severo. Y cuando la obesidad ya es severa, que le llamamos también obesidad mórbida porque lleva consigo mucha enfermedad, un IMC de más de 40, el riesgo cardiovascular se vuelve muy, muy severo. Y esto es lo que les comentaba a ustedes, que el IMC tiene un problema también, que no especifica la distribución de grasa corporal.
Es decir, yo peso un paciente y ese paciente puede ser que sea un atleta y tiene mucha masa muscular. Y por ahí el IMC me da en 25. Y yo digo, bueno, tiene sobrepeso. Pero no es así porque su componente es más masa magra. Entonces, tampoco me sirve mucho en los pacientes con baja estatura, tampoco en las personas que tienen retención líquida, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, o en las mujeres gestantes. Lo que sí me sirve mucho más es esto, y algo que es muy, muy sencillo de realizar, es medir la circunferencia de cintura. Esta circunferencia de cintura, acá están los valores normales, para hombres y mujeres también varía de acuerdo a la población en estudio. No es lo mismo un asiático, un norteamericano o un latinoamericano. Pero en forma general se establece que el riesgo es muy elevado, el riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular, si este perímetro abdominal es mayor de 102 en hombres. Y este riesgo es muy elevado en las mujeres si tienen más de 88 centímetros. ¿Cómo medimos esto? Es muy sencillo. No hay que medir la cintura, porque a veces nos equivocamos y medimos la cintura. No. Vamos a medir, acá tenemos una línea que está por debajo del reborde costal, y ustedes se tocan por las caderas, tienen unos huesitos que se llaman cresta ilíaca, ¿sí? Esta parte de acá. Podemos trazar una línea, y la que está en el centro no es, esa es la cintura. Eso no es lo que se mide. Se mide sobre la cicatriz del ombligo o sobre la cresta ilíaca. Entonces, este es el valor correcto. En casa podemos practicar con una cinta métrica y empezarnos a medir cuánto tenemos de cintura. Y de acuerdo a eso sabremos si nuestro riesgo cardiovascular es normal, el riesgo es elevado o es muy elevado. Y esto tiene una connotación sumamente importante, la distribución de la grasa. Es más importante para el paciente conocer cómo se distribuye la grasa en su organismo que el exceso de grasa en sí misma. Tal vez han visto muchas veces publicada esta imagen, hasta en redes sociales, de la distribución de la grasa. Y la verdad que es bastante real. Esta imagen, en donde está una persona que tiene la mayor cantidad de su grasa concentrada en los muslos, en las caderas, en los brazos y menos en la cintura. En cambio acá la concentración de la grasa la tenemos básicamente en el tronco, todo lo que es tórax inferior y abdomen. El riesgo está en este tipo de distribución grasa. Este es el problema, porque esta grasa, que se llama grasa visceral, tiene funciones o va a tener un efecto importante sobre todo el organismo. Y lo vamos a ver eso ahora. Esta es la que tenemos que diagnosticar más prontamente y tratar. Bueno, entonces hablábamos acerca de esta composición grasa más ubicada hacia el tronco y el abdomen, tronco inferior, todo lo que es la parte inferior del tórax y el abdomen. El tejido adiposo, el tejido graso, en realidad es una glándula, la glándula más grande del cuerpo, que tiene secreción interna. Las glándulas son pequeños organitos, como por ejemplo los que tenemos aquí, la tiroides, que forma hormonas tiroideas. Tenemos las glándulas salivales, que secretan saliva. Tenemos el páncreas, que secreta insulina como una secreción interna. Glándulas suprarrenales, entre otras, que lo que hacen, se llaman glándulas porque van a vertir una especie de sustancia que va a tener ciertos efectos dentro de la sangre y en diferentes órganos, ¿sí? Entonces, esta grasa que se deposita aquí a nivel visceral tiene unas particularidades sumamente importantes. En forma general, el tejido graso, en forma general, tiene distribución periférica y tiene distribución visceral. El tejido que se distribuye acá en la parte del centro visceral es metabólicamente mucho más activo. O sea, la grasa es un órgano que tiene múltiples funciones, como ser reserva energética, guardar la energía en forma de tejido adiposo, o sea, en forma de células, en forma de globitos de grasa, ¿sí? Pero la grasa del abdomen es mucho más activa que la grasa que está en los brazos o en los muslos. Tiene la capacidad de secretar sustancias que se llaman adipoquinas, pequeñas sustancias, que pueden provocar muchos efectos dentro de nuestro organismo.
Entre las sustancias secretadas por el tejido adiposo se encuentran moléculas que regulan. Veamos todo lo que regula. El peso corporal. Hay una que se llama lectina, otra adiponectina, que mediante estas varían, también hacen variar, actúan a nivel cerebral y inhiben algunas el apetito, otros inducen el apetito, etc. Influyen también en el sistema inmunológico, y esto es sumamente importante también. ¿Por qué? Porque hay un estado inflamatorio. La persona que tiene más grasa visceral tiene un estado inflamatorio crónico, son inflamados crónicos. Y esto a su vez hace que su respuesta ante muchos eventos de estrés, cirugías, en forma general otras situaciones o infecciones, pueda ser diferente. Asimismo, producen sustancias que alteran la presión arterial. Sustancias también que provocan resistencia a la insulina, y ahora vamos a estudiar qué es la resistencia a la insulina, con el consecuente desarrollo de diabetes mellitus. La tendencia a la inflamación sistémica, ¿sí?, al estado inmunológico alterado, y la tendencia a la formación también de trombos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas puede hacer esta glándula grande que tenemos aquí en nuestra pancita? Es impresionante. Y no solamente se deposita alrededor de los intestinos, también se va a depositar alrededor del corazón, alrededor del hígado, formando el hígado graso, etc. Entonces, la obesidad va acompañada, en la mayor parte de las veces, ¿sí?, de un síndrome que se denomina síndrome metabólico. Tal vez alguna vez lo escuchamos, y ahora vamos a ver qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una constelación de elementos que incluyen hipertensión arterial, es decir, presión arterial alta, desarrollo de intolerancia a la glucosa o diabetes, ¿sí?, un descenso o está acompañado de un colesterol bueno, se llama un colesterol bueno bajito, el colesterol bueno está bajito, y en cambio los triglicéridos están altos, y el colesterol malo está alto, e incluye la obesidad. El factor más importante, si bien todos estos factores que son factores de riesgo cardiovascular afectan, hay dos más importantes, que es la obesidad relacionada a la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Este es el funcionamiento de la insulina. Vamos a ver, esto es una célula, esta imagen va a representar una célula, ¿sí? Este pequeña, vamos a llamarle llave, va a llamarse insulina, y esta cerradura para esta puerta se va a llamar receptor de la insulina. Para que la glucosa, la señora glucosa, pueda entrar dentro de la célula, necesita que la insulina se una con el receptor de la insulina, es decir, la llave con su cerradura, abre la puerta y pase la glucosa, como lo vemos acá. Acá ya se abrió y han ingresado varias moléculas de glucosa. Sin embargo, en la obesidad existe un estado de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina? Que este receptor no va a calzar con la cerradura. Y al no calzar, al momento en que se unen, no pueden abrir esta puerta. Entonces las moléculas y todas las glucosas van a quedar fuera en el torrente sanguíneo. Vamos a hacer un pequeñito dibujo acá. Yo voy a dibujar un vaso sanguíneo. Perdón, que no sé dibujar y puedo utilizar esto. Pero vamos a hacernos la idea. Como toda esta glucosa se va a empezar a quedar en la sangre, va a empezarse a depositar y a unirse al colesterol y depositarse en los vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos son como pequeñas tuberías, ¿sí?, que están revestidas por una telita que se llama endotelio, ¿sí? Y esta glucosa libre se va a empezar a acumular en las paredes de los vasos sanguíneos y se va a mezclar con otros elementos. Más importante, el colesterol. Toda esta grasa que también está elevada en el síndrome metabólico, ¿sí?, se va a empezar a acumular acá y va a formar algo que conocemos como ateroma, ¿sí? Ateroma, es como un tumorcito de grasa, que se va a formar aquí, grasa y azúcar. ¿Qué pasa? Que este tumor, esta pequeña plaquita puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta obstruir el vaso sanguíneo. Al obstruir el vaso sanguíneo, ¿qué es lo que va a suceder? Es
que el flujo de sangre no va a poder pasar, va a quedar bloqueado, ¿sí? No va a poder pasar, va a quedar bloqueado. En otras circunstancias también puede ocurrir que no crece tanto este ateroma, esto es lo más grave, lo que vamos a explicar ahora, que no crezca tanto este ateroma. Pero, en cambio, que por algún motivo, o sea, porque la persona tuvo hipertensión arterial, algo provocó que se rompiera un pedacito de este ateroma, y al romperse forma coágulos, y el coágulo tapa el vaso sanguíneo. Cuando se obstruye este vaso, da como resultado, si es en el corazón, el infarto del corazón. Eso se llama infarto de miocardio. O si esto ocurre en el cerebro, infarto en el cerebro. O se ocurre en las piernas, en las extremidades inferiores, también puede haber necrosis, o lo que se conoce como gangrena de los miembros inferiores. Bueno, sigamos. Entonces la insulina es como una llavecita, dijimos, ahí está la llavecita. Bueno, el síndrome metabólico de manera clínica se diagnostica de la siguiente forma. Hay diferentes criterios de acuerdo a diferentes organizaciones para diagnosticar este síndrome metabólico. A veces parecería que es complicado entender lo de los números, pero siempre les digo a mis pacientes lo siguiente, les digo, hay ciertos números que tienes que conocer y que debes memorizarlos porque son muy importantes. En el centro donde yo trabajo, la mayor parte de los pacientes que atiendo, fácilmente un 70% son diabéticos. Entonces les digo siempre, hay 3 cosas que tienes que memorizar. Es cuál es el valor objetivo de tu colesterol malo, valor objetivo de tu presión y de tu hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un parámetro que utilizamos para medir la glucosa a través del tiempo. Entonces les digo, tu colesterol malo tiene que estar por debajo de 70 en forma general, eso depende de cada paciente, pero en forma general 70, tu presión arterial tiene que estar por debajo de 130/85 y tu hemoglobina glicosilada tiene que estar por debajo de 7, lo más cercano a 6,5. Y esto es importante porque el paciente se aprende estos números y cuando ya ve sus laboratorios dice, no, no estoy bien, tengo que mejorar mi dieta, tengo que hacer un poco más de actividad física o tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que mejorar. O si es necesario mejorar los fármacos en dado momento. Entonces es importante conocer ciertos números. El diagnóstico que he puesto acá, en esta tablita, habla de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, porque como yo les decía, no es lo mismo un estadounidense, un asiático. Entonces estos valores están más ajustados para los pacientes que son de Latinoamérica. Fíjense en que ya aquí cambió el diagnóstico de obesidad. El diagnóstico de obesidad por perímetro de cintura, para una mujer sigue siendo 88, pero para el hombre bajó a 94. Entonces ya aquellos que se midieron y dijeron, tengo menos de 102 y estoy bien, pues lamentablemente si tienes más de 94, pues tenemos que trabajar mucho en eso, ¿sí? Triglicéridos altos, mayor de 150, colesterol bueno bajo, presión arterial por encima de 130/85, lo que se diría acá, 13, 8,5, alteración en la glucosa, no solamente diabetes, sino también prediabetes, y el diagnóstico se establece cuando existe obesidad más 2 de los 4 restantes, ¿sí? Y aquí cabe mencionar algo que ya habíamos dicho anteriormente, del porcentaje de grasa. Hay pacientes que no son obesos, pero por su porcentaje de grasa corporal tienen obesidad. Es por eso que en otras guías se consideran 3 criterios de cualquiera de estos. No necesariamente tiene que ser obeso el paciente para tener un síndrome metabólico. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Las consecuencias de la obesidad son múltiples. Es por eso que los sistemas de salud a nivel nacional en todos los países hacen un esfuerzo muy grande por tratar de llevar este mensaje a las personas de que es necesario prevenir. Todas estas enfermedades son potencialmente prevenibles si nosotros reconocemos que tenemos un problema y actuamos en pro de ello. Si procuramos, y nosotros como personal médico le enseñamos a nuestros pacientes a que tienen que preocuparse por este tema, por el tema del sobrepeso, de que es muy importante, que se pueden prevenir muchas enfermedades. Yo he tenido pacientes que han bajado de peso y han dejado de ser hipertensos, que han dejado de tomar medicación antidiabética, porque todas estas cosas se pueden prevenir. Entonces puede haber diabetes, la probabilidad de desarrollar diabetes en una persona que tiene sobrepeso o obesidad es 3 veces superior a una persona con un peso normal.
Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un 25 a un 40% más frecuente en las personas obesas. Asimismo, colesterol elevado, depresión, infertilidad, un tema importante, la infertilidad por la resistencia a la insulina, apnea del sueño, dolores articulares, etc. Pero en el aparato cardiovascular, básicamente va a afectar a través de estas enfermedades. Estudios epidemiológicos han demostrado que la obesidad es un factor de riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares. Y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, el número 1 en todo el mundo. Es la principal causa de muerte. ¿Cómo se afecta el sistema cardiovascular en la obesidad? A través de esto: enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, arritmias ventriculares y muerte súbita, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Paso a explicar cada una de ellas. ¿Qué es la enfermedad coronaria? Vieron que miramos todo eso del vasito sanguíneo, de que el vasito sanguíneo se podía, cuando la glucosa no se metaboliza como tiene que ser, se puede acumular en las paredes en forma de plaquitas de colesterol que se llama ateroma, ¿sí? Cuando esto ocurre en las coronarias, en las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, son como una corona, pasan como una coronita alrededor de todo lo que es el corazón, y de ahí van dando ramitas, ¿sí? Ramitas que son las que se ven acá, estos vasitos sanguíneos, ¿sí? Se llama enfermedad coronaria obstructiva, y esto va a desencadenar un infarto de corazón, o un infarto de miocardio. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad que el corazón va a tener por enfermedad de bombear la cantidad de sangre que necesita el cuerpo para satisfacer sus necesidades. El corazón es como una bombita muscular, es como un músculo que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, es lo que hace, bombea sangre, se llena, bombea sangre, se llena, ¿sí? Esta bombita muscular, cuando ocurre este problema de insuficiencia cardíaca, ya no tiene la fuerza suficiente para poder bombear sangre, o ya no tiene la suficiente capacidad elástica para poder relajarse. Entonces este corazoncito se puede llegar a dilatar, ¿sí? Aumentar de tamaño, no siempre es así, no es necesario que tenga un corazón dilatado para que una persona tenga insuficiencia cardíaca, pero al tener insuficiencia, el paciente va a experimentar una serie de síntomas, como es mucho cansancio, falta de aire. ¿Por qué? Porque la sangre, en vez de ir de forma anterógrada hacia la circulación, hacia las piernas, hacia el cerebro, se va para atrás, hacia el pulmón, y provoca algo que se llama edema pulmonar. Tal vez algunos escucharon alguna vez o tuvieron algún familiar que fue internado por un edema agudo de pulmón. Y esto es lo que ocurre. Ahora vamos a ver que la obesidad, tanto por causas indirectas, es decir, al provocar hipertensión arterial, al provocar enfermedad coronaria, puede inducir a insuficiencia cardíaca, también lo puede hacer de una forma directa, es decir, por la obesidad per se, fuera de la hipertensión y fuera de la diabetes. ¿Qué es la fibrilación auricular? Bueno, la fibrilación auricular es cuando una persona tiene un pulso muy acelerado y a la vez tiene un ritmo anormal, o sea, no va el ritmo como debería ser, como contar de los pasitos, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que la actividad eléctrica del corazón, esto como que nosotros cortamos el corazoncito por mitad y vemos que por dentro es una bombita muscular, ¿ven? Es una bombita muscular de 4 camaritas, tiene 2 camaritas superiores y 2 camaritas inferiores. Entonces, el impulso eléctrico del corazón, nuestro marcapaso natural, está aquí arribita, se llama nodo sinusal. De aquí nace la actividad eléctrica y viaja hacia las partes inferiores. Pero en la fibrilación auricular, este impulso eléctrico ya no es organizado, se vuelve desorganizado, por tanto se produce la arritmia. ¿Y cuál es el problema? No solamente que esta arritmia va a llevar a insuficiencia cardíaca, porque no se contrae como tiene que ser el corazón, sino que a la vez también puede formar trombos de sangre o coágulos de sangre que pueden viajar hacia el cerebro y pueden producir lo que conocemos como un accidente cerebrovascular o isquemia cerebral. Asimismo, las arritmias ventriculares se ha demostrado que son más frecuentes en los pacientes con obesidad y pueden conducir al paro cardíaco y la muerte súbita. El accidente cerebrovascular, ¿qué es? Bueno, el accidente cerebrovascular es cuando se obstruye a sí mismo el paso de sangre y se produce un infarto en el cerebro. Se produce un infarto en una porción del cerebro, así como ocurre en el corazón. Esto puede ser porque se obstruye un vaso grande del cuello, que se llaman carótidas, o porque se puede obstruir una arteria más finita.
o en otro caso también, lo que les comentaba anteriormente, que pueda viajar un coágulo desde el corazón hasta el cerebro y bloquear la circulación, como en este caso. También la obesidad afecta con mayor porcentaje de insuficiencia renal. ¿Y cuáles son otras complicaciones de la obesidad? Hay otras más aparte de la parte cardiovascular. El cáncer. El cáncer es más prevalente en la obesidad. ¿Qué tipos de cáncer? Cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de mama, cáncer de endometrio, riñón, esófago y páncreas. También es la causa primordial del síndrome de apnea del sueño o hipoapnea del sueño, que son aquellos roncadores, aquellas personas que durante la noche, miremos esta figurita que nos habla mucho, aquí está la esposa que no puede dormir, y está el esposo que está roncando muy fuerte y por momentos se queda sin respiración, y a veces la esposa tiene que llamarlo y decirle, hey, respira, respira. Bueno, esto se llama síndrome de apnea del sueño, se puede medir a través de un estudio del sueño, tiene que cumplir un criterio en donde tiene que haber un cese intermitente de la respiración de más de 10 segundos de duración, ¿sí? Y está asociado al desarrollo de arritmias cardíacas, de hipertensión arterial, de infarto del corazón. ¿Y cuál es el factor que lo provoca? O sea, la etiología principal, si bien también tiene un componente neurológico, el componente principal está aquí, en la pancita, en la grasa visceral, la que venimos hablando, la grasa que se deposita en el vientre, esta grasa que es nuestra mortal enemiga. Entonces, estos pacientes se benefician con la pérdida de peso. Con la pérdida de peso suele mejorar mucho el problema, pero mientras tanto hay que darle otro tratamiento que son como una especie de respiradores para que tengan durante la noche y mejore, digamos, y disminuya esa repercusión sobre el sistema cardiovascular de estar en las noches con falta de oxígeno. Incrementa un 25% la posibilidad de sufrir trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Fíjense en esto. Sobre todo depresión. La prevalencia de la enfermedad hepática no alcohólica por depósito de grasa alcanza 100%. Esto es bastante interesante. O sea, 100% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso. Eso lo vemos constantemente en la consulta. Le pedimos enzimas hepáticas y los pacientes tienen las enzimas hepáticas elevadas porque tienen algún grado de hígado graso. Artrosis de cadera y rodilla, y uno pensaría así por el peso solamente, ¿no? Porque son las articulaciones que soportan el peso de la persona, y como hay un sobrepeso, hay un sobreesfuerzo de las articulaciones. Pero también se ha demostrado que hay artrosis de las articulaciones que no son de carga, como las muñecas, así que hay un proceso también degenerativo en medio de la obesidad. Bueno, y habíamos dicho que la obesidad, más allá de provocar toda esta constelación de hipertensión arterial, diabetes mellitus, y a través de eso afectar el corazón, y que puede producirse insuficiencia cardíaca de forma indirecta, también se puede producir de forma directa, ¿sí? Para esto voy a mostrar este pequeño gráfico en donde vemos el corazón. El corazón nuevamente es una bombita muscular que está cubierta por esta membrana que la cubre como un saco, se llama pericardio, ¿sí? Y si hacemos un cortecito aquí del corazón, una pequeña disección para mirar cómo está constituido, acá adentro tenemos la cavidad, una pequeña capita que se llama endocardio, el músculo cardíaco en sí, que se llama miocardio, y que es el que quiero también que veamos con más atención, que se llama epicardio, es una pequeña telita. Acá luego tenemos digamos, una falsa cavidad, que está siempre ocupada por una mínima cantidad de líquido, y tenemos la membrana que estamos viendo acá, el pericardio, y grasa hacia afuera. Pero la cantidad de grasa que existe aquí en el epicardio es mínima, es un poquito, es muy, muy, muy poquita la cantidad que tenemos de grasa en el epicardio. Pero en la obesidad sucede que esta grasa aumenta de tamaño, o sea, aumenta la proporción de la grasa dentro de esta pequeña telita. Y esta grasa, como habíamos dicho, es metabólicamente activa, que tiene capacidad de producir sustancias. Y como produce sustancias nocivas, las produce directamente hacia el corazón, hacia el músculo cardíaco, y a los vasos sanguíneos, porque se ha visto a través de las necropsias que esta grasa bordea directamente los vasos sanguíneos. Y al bordearlos, también libera más ácidos grasos libres directamente hacia la circulación y tiene mayor prevalencia o mayor riesgo de tener arteriosclerosis o ateromas, las plaquitas de colesterol.
Obesidad y afección cardíaca de forma directa es lo que veníamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la obesidad se empieza a engrosar el músculo cardíaco. Imagínense que una persona de 50 kilos, tiene una estructura anatómica programada para 50 kilos, adquiere 100 kilos. El corazón ahora debe bombear el doble. Por tanto, como le pasa a un músculo cuando yo levanto una pesa y empieza a engrosarse el músculo, lo mismo le sucede al corazón, se empieza a engrosarse, hipertrofia, se llama hipertrofia, engrosamiento del músculo cardíaco. Además, ¿qué ocurre? Ese engrosamiento también lleva a que el corazón le cueste un poquito más relajarse, que es lo que hablábamos, se pone un poquito más rígido y más duro, porque la grasa que rodea el corazón también la infiltra, va como metiéndose entre el músculo cardíaco y hace que el corazón se vuelva más duro, haya más rigidez, más fibrosis. Y el aumento de tejido adiposo subepicárdico, que es lo que veníamos hablando, que rodea principalmente los vasos sanguíneos y tiene la capacidad de liberar sustancias inflamatorias, ácidos grasos libres, que incrementan el riesgo de obstrucción de las arterias coronarias que rodean. La diapositiva. Esperen que salió la diapositiva. ¿La pones, por favor? Gracias. Gracias por su ayuda, señor. Bueno, y estamos terminando justamente con esta imagen que es la que le pongo a todos mis pacientes y lo hago de una manera de reflexión, porque muchas veces esta imagen hace pensar mucho al paciente y no es con el ánimo de que se sienta triste bajo ningún motivo o que se sienta, digamos, mal por esta imagen, pero sí porque hace reflexionar mucho. He tenido pacientes que por esta imagen han cambiado su vida. Y eso para mí es muy gratificante, porque significa que el mensaje que estoy llevando, pues, ha llegado. Esta imagen que ustedes ven acá arriba es cadavérica, es un corazón cadavérico en su vista anterior y su vista posterior, ¿sí? De una persona con un peso normal. Y esta que ven acá es de un paciente con obesidad severa. Ya de entrada ustedes pueden ver las diferencias marcadas que existen. Este corazón es mucho más grande que este y tiene mucha más grasa que el superior, que es el de peso normal. Y esto es lo que ocurre con el corazón, o sea, más allá de la hipertensión, de la diabetes, del síndrome metabólico, del infarto del corazón, ¿sí? El corazón, por la obesidad, sufre una cardiopatía específica, que se llama cardiopatía de la obesidad, en donde el corazón adquiere un tamaño mayor, se engruesa, se pone más duro, más rígido, y cada vez que quiere relajarse, no puede hacerlo de forma correcta porque tiene alrededor grasa, tiene una envoltura grasa que es más rígida, no es tan elástica como el tejido muscular. Entonces el corazón con el tiempo va a desarrollar insuficiencia. Acá podemos ver también cómo la grasa se va rodeando los vasos sanguíneos. Pero hay una buena noticia, y es la que le alienta siempre a los pacientes cuando le digo esto. Hay cambios en el corazón que pueden ser reversibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando pierdo peso, así como baja el tejido subcutáneo, yo puedo ver que mi rostro tal vez se afina, que los muslos también se afinan, las caderas. Lo mismo pasa con la grasa visceral. La grasa que está en la pancita reduce la grasa del hígado y también se reduce esta grasa cardíaca. También se puede limpiar esta grasa cardíaca. Y se ha demostrado mediante estudios que también la hipertrofia, ese engrosamiento del corazón, ese engrosamiento del músculo cardíaco, también puede reducirse. Y eso es algo que alienta mucho a los pacientes porque hay esperanza de que esto pueda cambiar. No necesariamente todo paciente obeso tiene este corazón, esto ya es una obesidad mórbida y ya es obesidad sostenida a largo plazo, pero esto es a lo que nos puede conducir mantener este estilo de vida. Y bueno, aquí cabe citar también otra vez las palabras de Santiago, perdón, Santiago 5, donde dice que habéis vivido en deleite sobre la tierra, sido disolutos, habéis engordado y vuestros corazones como en el día de la matanza. Muchas veces las cosas que nos dice la palabra de Dios las dice, si bien refiriéndose
a la avaricia, o costumbres paganas, como dijimos inicialmente, o también hacia las borracheras, porque va acompañada de la borrachera de la glotonería. Es también verdad que puede haber algo literal en el mensaje de la Biblia. Puede haber algo literal en las palabras de Jesús cuando dijo que sus corazones no se carguen con glotonerías y con borrachera. Y los hemos mirado en el transcurso de la charla. ¿Quién más que nuestro amado Mesías para conocer y tener toda la sabiduría acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo? Bueno, hemos planteado el problema que ha preocupado a todos los sistemas sanitarios del mundo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a la obesidad? Y en sí no existe una fórmula mágica, en realidad, no existe una fórmula mágica para tratar la obesidad, perdón, ahí creo que estoy en el centro. No existe una fórmula mágica. Lo que realmente cambia la obesidad es un cambio de estilo de vida, es decir, cambiar mi forma de vivir, mi forma de alimentarme, mi forma de tener actividad física. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, consiste en modificar determinados hábitos alimentarios y actividad física a largo plazo y de manera definitiva. En nuestro cerebro tenemos un chip que debemos empezar a cambiar, es decir, empezar de alguna forma a desintoxicarnos de los alimentos que son adictivos, como los venimos nombrando. Lamentablemente lo que nos ofertan todos los días en los restaurantes, en los supermercados, generalmente es alimento muy rico en calorías, alimentos que no tienen muchos nutrientes, pero tienen muchas calorías, ricos en grasas saturadas, ricos en azúcares que son adictivos. Eso tenemos que ir sacando poco a poco de nuestra dieta. No es un cambio, como les digo a los pacientes, no es un cambio radical, que de hoy a la mañana voy a cambiar toda mi alacena, no es así. Pero es progresivo, poco a poco lo podemos lograr. Cambiar nuestros hábitos alimentarios y incluir el ejercicio. Bueno, también tenemos que incluir el ejercicio, mejorar la actividad física y ejercicio también durante la semana. Entonces, en el tratamiento de la obesidad, esto no lo vamos a abordar hoy día en profundidad. Hoy la intención era plantear el problema, el título de la charla era Pandemia de la obesidad del siglo XXI, pero sí quiero dejar ciertas pequeñas directrices para la siguiente charla. El cambio el tratamiento de la obesidad es conductual, es el cambio de estilo de vida. Necesitamos cambiar nuestra forma de alimentarnos. No es una dieta mágica, aunque vamos a tratar las dietas en la próxima charla, vamos a tratar diferentes tipos de dietas, sus beneficios y también sus desventajas. Hay unas cuantas que tienen ciertos beneficios, pero básicamente uno no puede vivir en dietas toda la vida. Lo que se ha demostrado científicamente hasta ahora es que la dieta que funciona es la dieta mediterránea, y es de la que vamos a hablar en la charla, nos vamos a extender mucho en la dieta mediterránea, porque esta dieta no solamente es alimento, influye también el ejercicio. Entonces es un cambio en nuestros hábitos, y al cambiar nuestros hábitos empezaremos a perder peso progresivamente, porque no es lo mismo comerte un plato con verduras, ricos con harinas integrales, que tengan muchas hortalizas, que haya frutas en el medio, que comamos más pescado, que comamos muy poco dulce, que comer todos los días una comida hipercalórica con hamburguesas, papas o pastas con muchas salsas. Entonces solamente el hecho de cambiar de hábitos va a hacer que vayas perdiendo peso y que lo sostenga en el tiempo, porque eso es lo importante, que la pérdida de peso sea progresiva, pero que sea constante, definitiva. ¿Sí? Entonces, es un cambio del estilo de vida, el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, es verdad que existen también ciertos medicamentos que pueden ayudar a perder peso. Hacia unas décadas anteriores, todos los medicamentos que se utilizaban para perder peso eran nocivos para el aparato cardiovascular, para el sistema cardiovascular. Pero hoy en día sí existen tratamientos que son beneficiosos para el sistema cardiovascular y que pueden ayudarnos en qué casos, en los casos de obesidad severa, que tienen mayor riesgo de enfermar y que tal vez no ha ido tan bien con la modificación del estilo de vida. Y si esto no funciona, hay un tercer eslabón que se llama cirugía, que es quirúrgico, es un método quirúrgico que se llama cirugía bariátrica,
que se realizan en aquellos pacientes en los cuales por los otros métodos no se ha podido descender de peso, en última instancia, ¿sí? Aunque tal vez no debería ser considerado así como en última instancia, hoy se está trabajando mucho porque no sea tan, digamos, la indicación no sea tan tarde, sino que sea más precoz, pero es lo que existe hasta el día de hoy. Bueno, estamos terminando, tenemos aquí un ejemplo, les traje esta manera de ejemplo porque después lo vamos a estudiar con mayor amplitud. ¿Cómo estaría formada una pirámide de alimentación saludable? Rica en aceite de oliva, rica en avellanas, en una porción, no abundante, sino una ración de avellanas, nueces, almendras, ¿sí? Y esto podemos hacer una pirámide en donde la base va a estar en la ingesta de líquidos, por lo menos mínimo 1,5 litros por día, adecuado 2,5 litros por día de agua. Todas las harinas que consumamos, en su mayoría tienen que ser integrales, granos también podríamos consumir, muchas hortalizas, frutas, pescado, ingesta de pescado, lácteos, y vamos subiendo, o sea, lo que es menos permitido, menos grasas, y si vamos a consumir grasas, que sean sean grasas insaturadas, beneficiosas para el organismo, como el aceite de oliva, el aguacate, el maní, y en último eslabón, y casi para cosas eventuales, para momentos eventuales, las harinas refinadas, los dulces y las grasas. Y este es el estudio que mostró que esta dieta funciona, que es la dieta mediterránea. Hasta la fecha es el estudio que ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular, reducir la mortalidad y reducir casi a la mitad la probabilidad de diabetes. Esto es algo súper, súper importante. También la vamos a tratar más adelante. Ahí está una página, porque se considera que la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad, y hay una página que la pueden buscar ustedes también para tener mucha más información, y hasta que tengamos la próxima charla, que es en 15 días, ir investigando más sobre el tema, para aprender más sobre lo que es la dieta mediterránea, pueden entrar a la página de la Fundación de la Dieta Mediterránea también. Obviamente la actividad física es importante, sí, hay que hacer actividad todos los días, no es lo mismo actividad física que ejercicio. Es necesario hacer ejercicio por lo menos 3 a 5 días por semana, caminata de 30 minutos, ¿sí? Poquito, es importantísimo esto y tal vez muchas personas no lo toman en cuenta. Hay personas que dicen, yo ya estoy viejito para hacer musculatura, yo ya estoy viejito para hacer musculación. Y todos los estudios hasta la fecha han demostrado que es beneficioso, aún para el anciano, hacer masa muscular. Entre más masa muscular de una persona, mejor calidad de vida va a tener y mejor metabolismo va a tener. Después también vamos a explicar por qué, pero lo dejamos aquí ya como apuntado para que en estos 15 días podamos ir haciendo pequeñitos cambios dentro de nuestra dieta y también dentro de nuestra actividad física. Y reducir esto, reducir el sedentarismo, reducir al máximo, ponernos de pie, el control remoto, tenemos que dejarlo a un lado, caminar, subir las escaleras, no el ascensor, etc. Esta página me encanta a mí porque tiene muchísima información, es de la Fundación Española del Corazón y tiene información clara para los pacientes. Es una página que les dejo acá, que ustedes la buscan así en Google como Fundación Española del Corazón, si bien desde otro continente, pero se adapta bastante bien hacia nuestra población. Tiene mucha información acerca de prevención de enfermedades, acerca de los pacientes, cómo calcular tu índice de masa corporal, alimentación. Hay diferentes tipos de ayudas para personas hipertensas, con colesterol alto, también para la obesidad. Cómo tiene que ser tu ejercicio, te da parámetros para saber cuánto ejercicio puedes hacer. Y bueno, en fin, diferentes temas. Es una página que recomiendo a mis pacientes porque hay un montón de información que está bastante edificante para aprender sobre este problema. Y bueno, repasando la respuesta, hemos terminado la charla. ¿Es importante para Dios? Vamos a replantearnos las preguntas. ¿Es importante para Dios qué y cuánto como? Es muy importante que Levíticos 11 y cuánto ya ha quedado demostrado a través de esta charla, que para Dios es muy importante cuánto comemos. Es nuestro templo que tenemos que cuidar. Nos dan las escrituras alguna instrucción sobre la obesidad, pues ya vimos que en varios textos se habla acerca de la glotonería, acerca de la gula, acerca del estado, digamos como un estado más bien de placer y de poco, tal vez, es un término muy global, pero en donde podemos ejercer
más dominio propio. Si bien hay muchos factores que intervienen en la obesidad, sí podemos hacerlo si agarramos esa herramienta que Dios nos ha dado, poderosa, que es el dominio propio, para empezar a decir no, a esta comida no, a esto no, porque me hace daño, y empezar a decir sí, a esto sí, a esta fruta sí, porque me hace bien. Empezar a cambiar nuestra mesa, que en vez de que en nuestra mesa haya una docena de masitas finas, haya pera, manzana, uvas, frutas. Así cuando nosotros tengamos hambre y miremos la mesa, lo primero que vamos a ver es algo saludable. La obesidad en el tiempo es modo de enfermedad. Bueno, eso queda demostrado ya hace muchos años atrás, más de la mitad de medio siglo, de 1950, que es una enfermedad. ¿Es posible hacerse adicto a la comida y de ser así, cómo puedo saber si tengo este problema? Y si es posible, ya vimos en los diferentes estudios de que es igual la respuesta neurológica a la drogodependencia, a la drogadicción. ¿Y cómo puedo saberlo? Pues a través de los cuestionarios, el cuestionario que hemos dejado acá en el PDF para que lo puedan consultar y sobre todo con la ayuda de un personal calificado también, para no asumir diagnósticos errados. Obesidad, ¿cómo se diagnostica? Pues yo me quedo con el perímetro de cintura y todos a medirse la cintura de la forma que dijimos, de pie, ¿sí? Se mide de pie, con los pies juntos, los brazos a los lados del cuerpo, después de respirando profundo y al momento en que se suelta la respiración, se mide, justamente donde está ubicada la cicatriz del ombligo. Tipos de obesidad, existen herramientas caseras para reconocerlas, y sí, vimos que hay diferentes tipos de obesidad, la central y la periférica, que es la que tenemos que combatir, sobre todo, no es que no tengamos que combatir la periférica, ambas, pero sobre todo hincapié en la central, y la reconocemos a través de la medición del perímetro de cintura. ¿Y cuáles son las complicaciones relacionadas con la obesidad? Bueno, vimos que hay muchísimas, desde el sistema cardiovascular hasta el cáncer, hasta las articulaciones, la inflamación, la respuesta ante el estrés, la respuesta inmunológica, todo influye en la obesidad. Para terminar, cuidando mi templo, estas palabras de Proverbios son muy lindas, y dice, confía en el Señor de todo tu corazón, y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, en todas las áreas de tu vida, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Espero que esta charla les haya sido de edificación, que realmente puedan aplicarla. Esa es mi intención. En realidad, yo le he pedido mucho a Dios de que lo que ha puesto en mis manos pueda servir para las personas, para edificación de la congregación, de las comunidades y de las personas particulares, de las familias incluso, porque quiero que este talento, como en la parábola de los talentos, sea multiplicado. Es mi oración y espero haberlo hecho de la forma más sincera y cuidadosa, sin ánimo de aludir a nadie, sino con el ánimo de que puedan cambiar su vida y tener un mejor estilo de vida. Es posible hacerlo. Perder peso mejora todos los ámbitos, desde la parte emocional hasta la parte física. Entonces es importante, es muy importante que tomemos todos estos consejos en cuenta y que podamos empezar a hacer cambios de pequeños pasitos. No importa hacerlo acelerado, sino pequeños pasitos, cambios en nuestra conducta alimentaria. Y estoy segura que el Señor nos ha dado el dominio propio, lo podemos tomar y bueno, y podemos, vamos a poder lograr, lo vamos a poder hacer. Yo les veo a la próxima charla, que será en 15 días. Mientras tanto pueden ir haciendo pequeñas actividades, como las que le nombré acerca de la mesa, cambiar lo que está sobre la mesa. Empezar a fijarse en las etiquetas de los alimentos procesados, qué es lo que contienen. La idea es que haya menos alimentos procesados en casa, que sea todo lo más natural. También pueden empezar a notar cómo están estructuradas sus comidas, sus horarios de alimentación,
Eso también es importante, es saber a qué hora vamos a comer, que no sea como algo arbitrario, sino que sea un poquito más, tengamos más conciencia al momento de comer que estamos comiendo. Eso nos va a ayudar a incluso que nuestro cerebro procese mejor la información de que estamos comiendo. Y que todo esto lo vayan analizando y vayan haciendo pequeños cambios, a utilizar más menos el ascensor y más las escaleras, a hacer un poquito más de actividad física. Hay un montón de videos en YouTube de aeróbicos que se pueden realizar sin saltos, eso es importante para no lastimar las articulaciones. Y con todo esto, pues nos veremos en 15 días para aplicar este cambio de estilo de vida. Bueno, yo quiero darles las gracias, ya que muchos en Facebook lo están haciendo, a la doctora Mariuxi López por este maravilloso tiempo, por su vida, y que bueno, el Señor la siga bendiciendo, y siga bendiciendo también al pueblo de Dios, que como dijo este hermoso proverbio, quiere temer al Señor, alejarse del mal, y eso va a traer salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestros huesos. Así que muchas gracias a la doctora Mariuxi López. Yo sé que muchos le quieren agradecer, y soy yo el único que tiene la bendición de hacerlo, así que con permiso de la audiencia, le doy un beso. Muchas gracias, mi amor, por la bendición que eres para mi vida, y ahora compartiéndola también con la comunidad de Generación Desafiante. No te olvides entonces que vas a poder tener esta hermosa conferencia, no solamente en la página de Facebook, sino también en YouTube, en Spreaker, tenemos también nuestras plataformas en Spotify, y si quieres saber más de las noticias, te invitamos a que seas parte de la comunidad de Generación Desafiante, no solamente aquí en las redes sociales, sino también en nuestra comunidad de WhatsApp, donde tenemos nuestra comunidad para noticias y para recibir más de esta generación desafiante. Que el Señor te bendiga, te saludamos desde Buenos Aires, y que estén muy, muy bien. Nos estaremos viendo en las próximas transmisiones. Muchas gracias, doctora.